En el vídeo de hoy te voy a contar cómo Jesús era el primer metafísico, el primero que dominó los principios de la mente y de ahí sus milagros, pero además te lo voy a demostrar con un experimento científico que hizo un profesor de la Universidad de Nueva York y te vas a dar cuenta que los resultados del experimento es algo que Jesús ya aplicaba y practicaba hace más de 2000 años. Si tú puedes aprender esto para tu vida va a subir para arriba. 100%, por eso Jesús en la última cena dijo a sus discípulos: las obras que yo hago tú también las harás y aún mayores. En este vídeo te voy a enseñar qué hacía, cómo lo hacía y cómo la ciencia hoy en día ha descubierto lo que Jesús ya nos decía hace más de 2000 años. Antes de empezar con el vídeo de hoy me gustaría pedirte que, si todavía no estás suscrito, que lo hagas. Si estás viendo esto desde el canal de YouTube, dale aquí abajo a suscribirte, activa la campanita de las notificaciones. Si lo estás viendo desde Facebook, sígueme, activa las notificaciones, y si lo estás viendo desde Instagram, sígueme aquí al lado del botón, hay un botón de seguir, dale a seguir porque le estarás diciendo a la red social que te avise cada vez que suba un vídeo, porque quiero seguir aprendiendo de él. Voy a seguir subiendo muchos más vídeos enseñándote todos estos principios, pero ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Que te digo, ya te adelanto, que si te quedas hasta el final, te va a sorprender. Almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Bueno, estoy haciendo un pequeño descanso en mi día y te voy a hablar hoy de uno de los principios que explico en la saga de Secretos Revelados, ¿vale? Siempre explico que, mira, la gente está esperando a que la ciencia demuestre lo que la metafísica y la propia Biblia ya nos ha explicado desde hace millones de años. Bueno, no millones de años. La Biblia, lo más antiguo, data de 4000, 5000 años, pero lo que me vengo a referir es que es una sabiduría antigua, que la conocemos desde hace miles y miles y miles de años y sin embargo seguimos esperando a que la ciencia demuestre algo que, si tú lo crees, lo puedes aplicar desde ya mismo. Ahora voy a hablarte de un experimento científico que hicieron y voy a hablarte de cómo Jesús aplicaba lo que en el experimento se descubrió. Ahora, ¿por qué Jesús decía: gracias Dios que has escondido esta enseñanza a los eruditos ya entendidos? Porque un científico ve la enseñanza de Jesús y lo trata de, pues eso, de espiritualidad, de religión, de autoayuda, de pseudociencia, de un montón de cosas que dice la ciencia, ¿no? Pero en realidad Jesús era un metafísico, Jesús era un científico de la mente, un científico espiritual, conocía los principios. Es muy importante que entiendas esto y te lo voy a demostrar ahora. Entonces, déjame un comentario si tú ya eres un estudiante de la saga de Secretos Revelados, porque todos los principios que enseño son reales y aprender estos principios no te los van a enseñar ni en la escuela ni en la universidad y desde luego tampoco la mayoría de las veces en tu familia, ¿no? Entonces, primero debes creer para poder ver en la vida en general. Ahora, fijaos en esto. Hace unos años, un profesor de la Universidad de Harvard, de una universidad en Estados Unidos, creo que era... Te voy a decir los datos concretos, ¿vale? Para que los veas, porque me gusta hablar de datos concretos porque luego la gente se cree que la información que voy a decir, si no doy el dato concreto, no es real. No, es que yo no soy una persona que almacene datos en mi cabeza, eso es una estupidez. Teniendo Google, hoy en día, ¿para qué tengo que almacenar yo el nombre de un científico y la fecha en que lo hizo? No tiene sentido. Pero para todos aquellos que todavía siguen trabajando en el paradigma que se nos han enseñado en el siglo XX de tienes que memorizar para soltar un examen, pues entonces entienden que si no tienes el dato exacto, entonces es que no sabes la información. Yo siempre he sido más en contra de la erudición, de necesitar almacenar el dato y la fecha concreta y en qué año sucedió y cuál es el nombre y el estudio, no sé qué, eso no sirve para nada. Lo importante desde mi punto de vista es que entiendas el aprendizaje y que lo apliques en tu vida. Vale, entonces mira, os voy a explicar exactamente. Hubo un científico que se llamaba, os lo voy a decir, Dr. Bill Benston, ¿vale? Y él era profesor él estudió sociología y era profesor de sociología en el St. Joseph College. Posteriormente
Bill Benston, empezó a estudiar, a ver si lo he dicho bien, en la Universidad... no, perdón, ¿ves? No lo había dicho bien. Fue profesor en la Universidad de Nueva York. La cuestión de todo esto, ¿vale? Que os voy a explicar, pero ahora, ya dichos ya los datos científicos y lo que le interesa a los escépticos, aunque este no es un vídeo para escépticos porque ellos seguirán creyendo que no. Pero que sepáis que son datos científicos, ¿no? Y lo que ocurrió, pues bueno, pasó que Bill, cuando estaba estudiando sociología en la universidad, era el típico escéptico, ¿no? No creía en nada. Pero yo siempre digo que hay dos tipos de escépticos, los escépticos tontos y los escépticos listos. Los escépticos tontos son los que no creen en nada, pero tampoco lo comprueban y les da igual. O sea, no me cuentes historias, esto no es verdad y punto. Y luego están los escépticos listos, que son, oye, esto yo no lo creo, pero voy a comprobarlo. Bueno, total, que Bill tuvo la oportunidad de conocer a un sanador muy famoso de la época en Estados Unidos, que se llamaba Bennett Myrick, ¿vale? Este era el sanador, Bennett Myrick. Entonces, Bill y Bennett hicieron una relación de amistad, ¿no? Y años más tarde, cuando ya Bill estaba en la universidad, cogió a un colega de la universidad que se llamaba Dave Kingsley y junto con, o sea, Bennett, Bill y Dave querían construir un experimento y lo que hicieron, querían demostrar el poder sanador y el poder de la intención del ser humano. Entonces cogieron, y esto es muy interesante, quédate hasta el final del vídeo porque es muy interesante lo que te voy a contar del experimento científico y cómo Jesús, 2000 años antes, ya sabía todo eso y cómo se ve reflejado esa enseñanza en todas sus acciones que te explican en la Biblia. Y esto nadie te lo ha explicado así, pero es que es obvísimo y lo vas a ver súper claro, ¿vale? Total, que cogieron Bill, Ben y Dave, y Bill y Dave eran los científicos y Ben era el sanador. Y entonces dijeron, oye, vamos a coger a un grupo de ratones y vamos a hacerles una práctica que ya se hacía en esos momentos, que era inyectarles a los ratones células tumorales o una sustancia que incitaba a desarrollar un tumor en el ratón. Total, que cogieron a un grupo control, ¿no? Y tenían que tener a un grupo de control fuera de la habitación donde se iba a realizar la sanación para que no interfiriera en el otro grupo, y un grupo experimental que era el grupo donde supuestamente Ben, el sanador, iba a coger la caja y iba a aplicar la sanación en los ratones. Y querían demostrar que si el efecto de sanación realmente existía, los ratones no desarrollarían el tumor y no padecerían la enfermedad. Total, que tuvieron un problema porque probaron con varios grupos de ratones inyectados, pero se retrasaron los tiempos y los ratones nunca llegaban. Y después de 2 o 3 intentos, Ben, el sanador, perdió el interés y se puso a hacer otras cosas más importantes para él. Entonces se quedaron Bill y Dave. Y Bill y Dave concretamente, animó a Bill a decirle, oye, no, ya que hemos empezado, vamos a seguir con esto hasta el final. Y animó a que fuera Bill la persona que iba a sanar a los ratones. Fijaos que Bill era un escéptico, o sea, estaba haciendo eso para demostrar que verdaderamente no existía el poder sanador. Pero lo que ocurrió es que empezaron a coger el grupo de control que lo tenían en otra habitación, a los cuales se habían inyectado también la enfermedad, y al grupo de sanación, que es el que Bill, y lo que hacía Bill era todos los días sostener la caja donde estaban los ratones durante 1 hora entre sus manos. Solamente eso, ni siquiera pensaba en nada en concreto, solo sostenía la caja. Él ya había establecido la intención antes, o sea, nadie se sienta durante 1 hora sosteniendo una caja de ratones si no tienen la intención de que pase algo. Por eso a veces decimos, oye, ¿cuál es la afirmación que tengo que hacer para crear la realidad? Es que no es tan importante, o sea, no os perdéis en cosas muy concretas cuando lo importante de todo esto es la intención. Y lo vais a ver muy claro ahora con lo que os voy a decir. Entonces, decía Bill, durante 1 hora cada día hacía eso. ¿Qué ocurrió? Que al cabo de 4 o 5 días, los ratones que estaban en el grupo de sanación desarrollaron también los tumores. Entonces Bill pues se animó mucho, ¿no? Porque dijo, estoy aquí 1 hora cada día con los ratones encima de las manos, con la caja, y están desarrollando la misma enfermedad que los de la habitación de al lado. No tiene sentido.
Pero entonces Dave observó algo y dijo, oye, ¿te has dado cuenta que los ratones que tú estás sosteniendo tienen un nivel de actividad mucho más elevado que los ratones de la caja de al lado? A lo mejor, con la sanación humana, no eres capaz de detener la enfermedad, pero a lo mejor puedes retrasar el proceso, por eso tienen más energía. Y entonces le preguntó Dave, Bill, ¿cuánto es lo máximo que ha durado un ratón con este tipo de enfermedad después de haberle inyectado? Y dijo 27 días. Dijo, pues dame 27 días. Vamos a seguir con el proceso 27 días. Oye, son 2 semanas más. Dame 27 días y vamos a llevar esto hasta el final. Total, que lo hicieron. ¿Y qué ocurrió? Pues que al cabo de 15 días, los ratones que habían desarrollado la enfermedad, los tumores empezaron a desintegrarse. Empezaron a ponerse más pequeños, a pudrirse, a caerse, las úlceras se caían y paulatinamente empezaba a crecerles el pelo donde había desarrollado el tumor, que habían perdido el pelo, etc. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que al día 28, Bill se encontró a sí mismo diciéndole a los ratones que estaban haciendo historia, porque ninguno de los ratones con los que se había experimentado había durado más de 27 días. Y ahí tenía Bill a un grupo de ratones que estaban ya en el día 28. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que días después, un biólogo examinó todos los ratones y certificó que no tenían ni rastro de enfermedad. Y ahí descubrieron que verdaderamente el poder de la intención y el poder de sanación existe. Descubrieron también, después de eso hicieron muchas más pruebas, cogieron a un grupo de estudiantes, los pusieron también escépticos como Bill, los pusieron también y se dieron cuenta de varias cosas. La primera, cuantos más ratones había infectados, más grande era el efecto de la sanación. O sea, mejor sucedía, no saben por qué, pero es así. Ahora, otra cosa que se dieron cuenta, los estudiantes eran escépticos y aún así lograron sanar a los ratones. Cuando les preguntaron a los estudiantes, ellos dijeron que en ningún momento se pensaron que el experimento iba con los ratones. Se pensaba que lo que estaban experimentando era su comportamiento, el de los estudiantes. Entonces ellos quitaron el foco de atención en la sanación, pusieron el foco de atención en otra cosa y permitieron que lo que yo llamo en la saga La voz de tu alma, el alma, o el macrocosmos, o la supraconciencia, o el Dios creador, o lo que sea que tenemos dentro, hiciera su trabajo. ¿Qué es lo que se consigue, por ejemplo, con la meditación, con el yoga, con todas estas prácticas y tecnologías espirituales? Quitar la mente para que quitar la subconsciencia con el programa de las enfermedades enferman y matan y no sé qué y tal. Quitar todo eso para que la supraconciencia pueda hacer su trabajo. Los yogis le llaman a este estado el no mente. En La voz de tu alma le llamo la supraconciencia. Jesús de Nazaret le llamaba el reino. Platón le llamaba el mundo de las ideas, a la subconsciencia. No fue un paso más allá a la supraconciencia o lo englobaba todo igual, ¿no? El mundo de las ideas, el mundo inteligible, pero bueno, era el mismo concepto. Ahora, la intención de todo esto, ¿qué es? O sea, la idea que te quiero transmitir es, los ratones fueron sanados porque ahí solamente estaba la intención de Bill o de los sanadores. Y cuando tú tienes una intención y quitas la mente, el cuerpo hace lo contrario, o sea, hace lo que tiene que hacer, ¿no? Por eso el Reiki o terapias de imposición de manos o todo esto funciona también, ¿no? Por eso conviene que las personas que creen que todo esto no es real deberían acudir más a la ciencia, ya que ellos necesitan ciencia, y que se vayan a la base de datos PubMed, donde están todos los experimentos científicos que demuestran que tanto el Reiki como la imposición de manos, como la sanación, como el no sé qué, existe y está documentado científicamente. Pero, como te digo, no hay más ciego que el que no quiere ver. Ahora, muy importante, recuerda, grupo científico, si tienes interés en los resultados, bueno, el hecho de que estaba constatado que los ratones morían entre un periodo de 14 y 27 días, fue durante un estudio que se hizo en 1966 de Lerner y mira, no sé ni pronunciar el nombre, pero por si lo quieres buscar. Y el estudio que hicieron, que demostraron todo esto de la sanación, es un estudio de Bengtsson y Crisley del año 2000.
sea, estamos hablando de que hace más de 21 años que se ha descubierto esto. Y todavía nos cuentan la película de lo que está pasando a nivel mundial. O sea, 21 años sabiendo a ciencia cierta que tenemos ese poder sanador y todavía el ser humano no ha evolucionado lo más mínimo y sobre todo las personas que tienen la capacidad de cambiar las cosas. Y todavía sigue queriendo curar a la gente con causas externas, cuando lo que cura es la propia intención, es el propio médico interior. Y conozco un montón de amigos médicos que hablan de esto ya. Bueno, la cuestión, no solamente hablo en términos médicos, en términos de cualquier cosa, pero creo que esto es interesante saberlo y conocerlo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Jesús de Nazaret, no? ¿Y qué tiene que ver esto con la saga de Secretos Revelados? Te he dicho, ¿cuántos estáis estudiando ya la saga de Secretos Revelados? ¿De ahí qué tiene que ver? Que me cuentes que los ratones sanaron, etcétera, con Jesús de Nazaret. Pues es muy sencillo. Fíjate, te lo voy a explicar en varias etapas de la vida de Jesús para que lo entiendas. Lo primero, cuando Jesús... hay un pasaje en la Biblia donde se explica que Jesús sanó a 2 ciegos, ¿no? Entonces, los ciegos sabían que Jesús tenía la fama ya de sanar a la gente, de que era un sanador, etc. Y entonces le dijeron, Jesús, sáname. Y entonces Jesús les preguntó, ¿creéis que puedo hacerlo? O sea, en la Biblia te lo explica así. ¿Creéis que puedo hacerlo? Y ellos dijeron, sí. Entonces Jesús dijo, pues según tu fe te es dado. O sea, según tu creencia te será dado. ¿Por qué los ratones sanan cuando un sanador, el 100% sanan, y cuando se aplica la sanación a una persona no siempre obtenemos el mismo resultado? ¿Por qué? Porque ¿sabes qué pasa? Que mucha gente cuestiona los milagros de Jesús. Mucha gente cuestiona las cosas que aparecen en la Biblia. Creen que es causa o cosa de ciencia ficción. Y yo me pregunto, si Bill, que era una persona, un científico, escéptico, sin ningún tipo de creencia y sin ningún tipo de práctica, era capaz de sanar a un grupo de ratones que la ciencia ya había desterrado hacía tiempo, desde 1966, diciendo y poniéndoles la etiqueta que no duraban más de 14 a 27 días con sus métodos, y resulta que viene un científico que se llama Bill, profesor de la Universidad de Nueva York, y dice, voy a probar el efecto sanador. Y una persona sin experiencia es capaz de sanar de una enfermedad tan complicada que todo el mundo dice que es mortal, etcétera, a un grupo de ratones. ¿Qué ocurriría si viene un metafísico experimentado con un nivel de conciencia crística, que es el nivel de conciencia que los yogis le llaman el nirvana o la iluminación o lo que sea en otras culturas? ¿Qué pasaría si viniera un ser así? Si Bill es capaz de curar a un grupo de ratones de esa enfermedad, ¿qué ocurriría con un ser con lo que llaman en la religión cristiana la conciencia crística o en metafísica cristiana conciencia crística, que no podría hacer con las personas? ¿Entendéis? O sea, es que es tan simple como eso, es simplemente una analogía. Si hay que tener una mente racional y crítica. Si yo soy el primero que la tengo, soy 22 años deportista de élite. Pero yo me pregunto, si está documentado científicamente que un tío de una universidad que no tenía ni idea, ni sabía lo que estaba haciendo, fue capaz de sanar solamente con el poder de su intención y en sus manos, fue capaz de sanar a un grupo de ratones, ¿por qué no puede venir un ser como Jesús y sanar a personas o incluso hacer resucitar a los muertos? ¿Por qué? Es que vale, podremos cuestionarnos que no, pero te lo puedes cuestionar. No puedes decir, eso es ciencia ficción. Principalmente porque al único que te estás limitando si dices eso es a ti mismo. Porque algún día pillarás una enfermedad y te vas a morir. Por tonto. Porque, oye, empieza a creer. Si hay experimentos científicos que dicen que el poder de la sanación sana ratones, ¿por qué no lo vas a hacer con un ser humano también? ¿Que un ratón es mejor que un ser humano? No. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un ratón y un ser humano? Que el ser humano tiene creencias propias con respecto a determinadas enfermedades. Y eso en ciencia, una vez más, se llama efecto nocebo. Cuando el ser humano cree que puede sanar, se le llama efecto placebo. Y Jesús de Nazaret le llamaba fe. Por eso, porque la fe es la creencia en algo que no ves.
Por eso, cuando Jesús sanaba a los enfermos, en varios pasajes de la Biblia, se dice que Él les decía, tu fe te ha salvado. No yo, tu fe. Porque Jesús de Nazaret, a pesar de ser un gran metafísico y un gran avanzado en estos principios, Él sabía que si la persona no tenía la fe de que podía ser sanada, ni Él mismo podría sanar a alguien que no creía, porque lo primero que sabía es que Dios, lo primero que nos dio es el libre albedrío. Y el universo respeta el libre albedrío. Entonces, por mucho que venga un sanador súper experimentado, y por mucho que tú quieras sanar, si tu creencia es de que no es posible, porque te lo han enseñado a lo largo de la vida, entonces tu libre albedrío va a prevalecer por la creencia de cualquier otra persona que te quiera ayudar. Por eso cuando me decís, ¿cómo puedo ayudar a otra persona? No puedes. Tiene que ser esa persona la que se quiera salvar, la que se quiera ayudar. Vete a un pobre y dile que se ponga a estudiar el dinero y que se ponga a estudiar sobre negocios para prosperar. No va a querer y no le puedes obligar, a menos que le duela suficiente ser pobre y empiece a estudiar sobre el dinero. Lo habrás visto millones de veces. Trata de ayudar a un pobre a que aprenda sobre el dinero y te vas a encontrar una barrera infranqueable que desde tu punto de vista es inentendible. ¿Cómo puede ser que estés sufriendo de pobreza? Te digo que estudies esto y me digas que no. ¿Cómo puede ser? Entonces, ocurre siempre así, una y otra vez a lo largo de la historia, una y otra vez a lo largo de la historia, una y otra vez a lo largo de la historia. Jesús conocía muy bien el papel de los escépticos a lo largo de la historia, ¿no? Por eso, cuando Jesús sanó a un ciego, también hay otro pasaje que se dice que Jesús sanó a un ciego. Y cuando salió de la sanación, le dijo al ciego, ahora vete y no se lo cuentes a nadie. Pero en la Biblia se dice, pero el ciego cogió y se lo contó a todo el mundo lo que había pasado. Entonces, ¿qué ocurrió? Que vinieron los fariseos. Los fariseos, los judíos, que eran seguidores de Moisés. Y entonces le empezaron a preguntar, oye, ¿tú de verdad estabas ciego antes? Y empezaron a cuestionar si verdaderamente la persona había estado ciega. O sea, dijeron, no puede ser que esté ciego. Y dijo, nadie puede sanar, nadie que venga de Dios puede hacer esas cosas. Porque en su religión no se podía hacer, porque no sé qué y tal, no sé cuánto. Y entonces le preguntó al ciego, ¿cuándo te has sanado? Y dijo, el sábado. Y dijo, y los fariseos decían, no, pues eso no lo puede haber hecho alguien que viene de Dios, porque Dios dijo que teníamos que respetar el sábado. Y en las leyes judías, el sábado no se podía trabajar. Entonces ellos, fijaos cómo es la mente del escéptico, y sigue ocurriendo hoy en día en nuestra sociedad, que los fariseos no estaban tan interesados en saber cómo una persona podía sanar a un ciego y hacerle ver, sino en justificar su propia creencia, y como Jesús no seguía sus leyes religiosas y su religión, eran capaces de desmentir el milagro que había hecho Jesús cuando podía ser un gran avance para todos los que estaban sufriendo en la humanidad, diciendo la tontería tan grande de decir, eso no lo ha podido hacer la obra de Dios porque Dios dice que el sábado no se trabaja. Esa es la mentalidad del escéptico, esa es la mentalidad del fariseo. ¿Y por qué yo os digo siempre que tú le vas a coger a una persona? Yo nunca voy a entrar en debate con un escéptico, porque no le voy a convencer y no voy a perder mi tiempo con una persona que no cree. El que quiere creer estudiará mis sagas, o sea, estudiate esto y aquí te explico todo. Ay, es que no me lo creo, pues vete a otra cosa, ¿a mí qué me explicas? No me interesa tu opinión. Pero Jesús lo sabía también, por eso decía, no le echéis perlas a los cerdos que os las pisotearán. ¿Qué es lo que le ocurrió al ciego que sanó y se lo contó a todo el mundo? Que vinieron los escépticos a tratar de desprestigiarle, a decirle que eso no era verdad. Incluso se fueron a los padres del ciego a preguntarle, oye, ¿tu hijo de verdad estaba ciego? O sea, así de claro, sigue pasando hoy en día. Entonces, no te sorprendas si tú le estás diciendo a la gente, estás estudiando la saga de tu alma, la saga de secretos revelados, y estás estudiando todo esto, no te sorprendas que la mayoría de la gente sean fariseos, porque lo son. Siguen estando, si no, no estaríamos en la situación en la que estamos. Tú te podrás preguntar, ¿y cómo puede ser que una persona que esté enferma y se vaya a morir no sea capaz de cambiar la mentalidad y dejarse ayudar por una sanación? Porque la creencia es más fuerte que cualquier otra cosa. Los fariseos creían en un Dios y en una religión, y a pesar de ver una sanación de una persona que volvía a ver después de estar ciego,
Lo justificaban diciendo que eso no era posible porque ninguna persona que viniera de Dios trabajaba un sábado. ¿Estás tonto o qué? Pues eso es lo que ocurre. Y sigue ocurriendo hoy en día. ¿Entendéis? Sí, o sea, no solamente un ciego, hay al menos que yo recuerde 2 pasajes de la Biblia donde Jesús sana primero en un pasaje a un ciego y segundo a 2 ciegos. Y bueno, no solo eso, sino que también Jesús decía, según tu fe te has dado, y vete y no se lo cuentas a nadie. ¿Por qué? No te he sanado yo, te ha sanado tu fe. Y no se lo cuentes a nadie porque los escépticos vendrán a decirte que eso no es posible. Y volverás otra vez a la mentalidad anterior. Y por eso Jesús decía, no se lo cuentes a nadie. Ahora, ¿te das cuenta que un experimento científico que fue en el año 2010, entre la década del 2000 y 2010, una serie de experimentos que demuestran una cosa que hacía más de 2000 años que Jesús ya la estaba haciendo y encima te explicaba los principios de cómo hacerlo, y que la ciencia sigue intentando demostrar algo que yo ya lo sé? No me hace falta que me venga la ciencia. Por eso en La Voz de tu Alma te explico que el alma ya sabe, el alma conoce. La mente es la que interfiere, la mente es la escéptica, porque la mente está llena de conceptos cerrados que aprendiste desde el momento de nacer hasta la actualidad. O sea, tan importante es la creencia que la creencia es la que es capaz de empobrecer a una persona o enriquecerla y volverla millonario. Tan importante es la creencia en que se puede, que puede enfermar a una persona o puede sanarla. Tan importante es la creencia que puede hacer que una persona tenga unas relaciones desastrosas que le destruyan su vida o que construya relaciones prometedoras, grupos de almas imparables y que construyan un imperio en la tierra. Así de grande es la creencia. Por eso Jesús de Nazaret decía, según tu fe te es dado. Yo te digo, según tu creencia te es dado. Y por eso Jesús cuando le decían, sáname, ¿lo crees? Sí. Entonces es tan fácil como eso. Es tan fácil como eso. ¿Lo crees? Vamos. ¿No lo crees? No vamos. Yo he sido deportista élite 22 años. En natación concretamente. El nadador que ganaba no es el que más entrenaba. El nadador que ganaba era el que creía que podía ganar. Y estamos confundiendo en nuestra sociedad la palabra querer, la decimos muy a la ligera, pero nadie conoce el verdadero significado profundo de la palabra creer. Porque creer no es, no, yo creo que sí es posible, eso no es creer. No, yo creo que puedo ganar, no es creer, eso no es creer. Creer es saber. Creer es no tener ni una sola duda. Y no hay nada que tú quieras lograr que no tengas, en la que no tengas al menos una duda albergada en tu corazón de que eso no puede darse. Por eso no lo tienes. Y no importa las afirmaciones que repitas. No importa las veces que te digas a ti mismo que sí crees. No importa las veces o crees o no crees. O crees o no crees. Por eso, cuantas más referencias tengas de que algo es posible, antes creerás que es posible. Cuando llevas la creencia al grado de convicción, la convicción significa que no hay ni una sola duda. Y una persona, por una convicción, es capaz de hacer cualquier cosa. Por eso se han hecho las guerras santas, por una convicción en una religión. Por eso se pelea la gente por partidos políticos, por una convicción. Por eso la gente se pelea por equipos de fútbol, por una convicción. Por eso, cuando le vas a un pobre a decirle, oye, hay más oportunidades para ti, se peleará contigo, porque él tiene la convicción de que tiene que ser pobre. Por eso, y de que no hay otra escapatoria. Por eso, cuando a mí me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia con 14 años, y yo sané toda esa porquería, y todavía la gente me pregunta, oye, ¿cómo lo haces hoy en día para tal? Que yo ya no tengo eso. ¿Creéis que ha venido alguien a preguntarme cómo se hace esto? No. Los que son detectados por esa enfermedad no quieren saber nada más porque ya se han creído que eso es crónico y para siempre. Se lo han creído. Hay millones de estudios científicos, millones, que demuestran que la creencia es capaz de lograr cosas buenas y cosas malas. Y la creencia lo es todo. Entonces,
Jesús era un metafísico, Jesús era un sanador y Jesús era un ser con una conciencia crística, con el Dios creador interior activado. Él sabía lo que estaba haciendo. Y te vuelvo a insistir y te vuelvo a preguntar. Si personas como Bill y Dave, científicos escépticos, eran capaces de sanar de una enfermedad tan grave, que grave es una etiqueta, ¿eh? Fijaos cómo describimos la realidad. Si eran capaces de sanar esa enfermedad, aun siendo escépticos y no teniendo ni idea de sanación, simplemente con el poder de la intención, que se demuestra una vez más por las acciones, por eso yo siempre te digo que la fe se demuestra con acciones. Ahora, fijaos en esto. Quitad a Jesús de la religión en la que le han querido meter y del fanatismo religioso que hay alrededor de su figura, que a mí particularmente me parece que es una barrera para entender el verdadero mensaje que Él nos dio y poder modelarle y poder hacer lo que en la última cena le dijo a sus discípulos. Las obras que yo hice, tú también las harás y aún mayores. Pero si vais del estilo fanáticos religiosos, es mi salvador, es el rey de no sé qué, es el Dios aquí en la tierra y ese no sé cuántos, te vas a perder el mensaje porque tu fanatismo te va a cegar. Entonces, igual de malo es el escepticismo científico como el fanatismo religioso. Aristóteles decía, el término medio está la virtud. Desde ese término medio podrás entender la figura de Jesús, podrás admirarle y podrás aprender de él, que es lo que he tratado de hacer aquí en la saga de Secretos Revelados. Ahora, cuando tú eres capaz de hacer eso, lo que ocurre es que verdaderamente, y como él nos dijo, las obras que él hizo, nosotros también las haremos. Y aún mayores. Nos dijo, ¿eh? Aún mayores. Entonces, cuando tú te vas a la India y ves a niños viendo con el tercer ojo, con los ojos totalmente cerrados, y describiéndote a la perfección un paisaje, la ropa que lleva una persona que tienen delante, y no hay posibilidad física de poder verlo, lo están viendo a través de esa visión extraocular. Cuando ves gente en México, en Argentina, en China, cuando ves gente en Perú, y también tienen esa capacidad, y la ciencia sigue diciendo que hacen trampas, cuando hay experimentos científicos que lo demuestran. Cuando ves a gente en la India que están encerrados con grandes gurús, y están encerrados precisamente para que no se mezclen con gente que les va a decir que eso no es posible, y son capaces de cerrar los ojos y ver, escanear a una persona por dentro y decirle en qué parte tiene una enfermedad, y la ciencia todavía se preguntan cómo hacerlo. Cuando ves que en China se estudia a una chica que es capaz de escribir en una carta puesta en la otra punta de la habitación con el poder de la mente, y cómo en la carta en blanco en la otra punta de la habitación se empieza a escribir con letra y con boli cuando no hay ni letra ni boli ahí, y no se lo explican, y aún así lo están viendo y hay evidencia, pero no saben explicarlo. Cuando tantas y tantas cosas existen sobre este tema y la gente le presta más atención al paradigma antiguo y a los problemas del mundo que en prestarle atención a cómo podemos adquirir todos esos poderes, porque no nos veríamos en la situación en la que estamos si cada uno de nosotros tuviéramos ese nivel de conciencia, el día que el mundo cambie esas tornas, ese día el mundo cambiará. Ese es mi propósito de vida. Así que bueno, sin más, una cosa voy a añadir más. Mientras tú, porque te han enseñado desde el cristianismo, no seas capaz de coger el libro del Corán, el libro budista, el libro de los mormones, los Agamas Vedas, los libros de Ayurveda, los libros del Tao, y puedas estudiar eso con el mismo interés y con las mismas ganas de aprender que coges tu Biblia, el mundo no cambiará. Pero cuando seas capaz de coger todos los libros sagrados antiguos y seas capaz de estudiarlos, como yo he cogido y he estudiado la Biblia en Secretos Revelados, empezando por aquí, que es nuestra cultura, ese día tú cambiarás, y si tú cambias, el mundo entero cambiará. Es así de claro. Pero mientras sigas utilizando rituales arcaicos a los que el propio Jesús no cuidaba, por eso los fariseos y los judíos le criticaban que había sanado a una persona un sábado. O sea, sanas a una persona
Y los eruditos y entendidos te critican que lo haces en sábado porque, según su religión, el sábado no se podía trabajar. O sea, ¿realmente eso es racional? No lo es, ¿no? Es como si se está muriendo una persona, va al médico porque le tiene que operar de urgencia y dice, no, hoy no, que es domingo y no trabajo. O sea, no tiene sentido. Si haces una labor, la haces siempre. Y cuando ves a una persona que... Por eso yo no descanso domingos, ni fines de año, ni navidades, ni nada, porque tengo un propósito, tengo una labor que hacer, he sido llamado para eso y yo me he elegido para ese puesto. Entonces, si yo empiezo a poner condiciones y empiezo a parar algún día, pues entonces cogerán a otro para hacer lo que se dijo que iba a hacer conmigo y no me podré quejar. Y así es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que se pregunta por qué no le va bien la vida y tienen oportunidades, pero luego se ponen excusas. Entonces el universo, Dios, la energía, como tú le quieras llamar, coge y utiliza a otro para hacer lo que dijo que iba a hacer contigo. Y luego te preguntas por qué se te ha abandonado, por qué no te va bien la vida, por qué no sé qué. Porque simplemente dejaste de trabajar el sábado, metafóricamente hablo, ¿eh? Dejaste de trabajar el sábado, porque tu religión te impedía trabajar un sábado, porque en un texto antiguo Moisés dijo que el sábado no se podía trabajar porque se estaba dirigiendo a un pueblo bárbaro. Entonces tuvo que poner principios muy, muy estrictos. Pero cualquiera que esté a un nivel de conciencia superior no necesita tener a alguien externo que le ponga prohibiciones y restricciones. Porque cada uno de nosotros tenemos la conciencia de lo que queremos para nuestras vidas y lo que queremos para el mundo. Entonces no necesitas a nadie que te obligue. Cuando una persona va al colegio, el niño que no quiere estar ahí necesita ser amenazado con suspensos y ser obligado a asistir a clase, porque si no tendrá consecuencias negativas. Cuando una persona encuentra y le obligan a leer libros que no quiere leer y odia la lectura. Cuando una persona como yo encuentra un propósito de vida, ni necesita que le suene el despertador para levantarse cada mañana, no está mirando el reloj para ver cuándo acaba su jornada porque no quiere que acabe nunca y se lee todos los libros del mundo cuando en el colegio odiaba leer. ¿Por qué? Porque cuando tienes un nivel de conciencia de lo que quieres lograr y tienes un propósito y sabes que tienes que llegar ahí, no necesitas que nadie te obligue, que nadie te amenace en las consecuencias de si no lo logras no conseguirás esto, ni necesitas que nadie te vaya detrás para hacer lo que sabes que tienes que hacer. Lo haces porque lo amas, porque lo has elegido y porque es tu propósito. Y cuando el mundo tenga este nivel de conciencia, por eso tan importante que estudiéis el programa del propósito, mi entrenamiento del propósito, porque ahí es donde te vas a conectar con eso. Cuando tú tienes ese nivel de conciencia, entonces toda la humanidad te empieza a cambiar. Porque si tú cambias, todo cambia. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Por favor, comparte este vídeo con todas las personas que se te ocurra que les podría ayudar a este tipo de información. Ayúdame a compartirlo, envíaselo por WhatsApp, envíaselo por donde quieras, en las redes sociales, etcétera. Si estás viendo esto desde el canal de YouTube, pues este canal de YouTube es el canal de Secretos Revelados, es nuevo. Si no, vete a buscarlo ahora, Lain-Secretos Revelados, y te suscribes porque ahí es donde voy a subir todos los vídeos relacionados con la enseñanza que te he estado explicando hoy. Si lo estás viendo desde Instagram, dale a seguir ahí a mi nombre, le das a mi nombre y le das a seguir y así te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Y si lo estás viendo desde Facebook, activa la campanita y las notificaciones y dame a seguir y así también te avisaré cada vez que suba un vídeo nuevo. Y si quieres ir un paso más allá y quieres avanzar más, entonces te espero en el interior de la saga de Secretos Revelados. Esto que te he estado explicando ahora son principios de la saga de Secretos Revelados. Muchas veces me decís, ¿de qué va la saga? Pues de lo que acabas de escuchar ahora, pero evidentemente mucho más profundo y con toda la Biblia explicada. Imagínate la cantidad de información que tienes ahí. Te voy a dejar aquí abajo el enlace en mi página web. Enviamos a todas partes del planeta desde la web y te va a llegar en unos días a tu casa y empezarás a ser lo que yo llamo un iniciado de los Secretos Revelados y uno de mis estudiantes de mis sagas. Así que bueno, gracias de todo corazón. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Que pases un día espectacular. Chao.